de la misma realidad. Ahora bien, ¿cómo sabemos que Juan está hablando del fin del mundo? Aquí no será que está hablando de algún juicio parcial. No, él está hablando del fin del mundo. Pero si es Apocalipsis 6 todavía, faltan 16 capítulos para que termine el libro de Apocalipsis. ¿Cómo puede estar aquí hablando del fin del mundo si solamente es el capítulo 6? Recuerde usted algo muy importante que dije la semana pasada. Si no lo recuerda, finge que sí. No, le voy a decir, mire, hay una dinámica muy importante en el libro de Apocalipsis que se conoce como recapitulación. En otras palabras, el libro de Apocalipsis no fue escrito en una manera secuencial, lineal y estrictamente cronológica en la cual un evento sigue al otro en una forma secuencial y lineal. Más bien lo que tenemos en el libro de Apocalipsis es que el Señor a través de Juan nos permite ver la misma realidad desde diferentes ángulos. Para decirlo de manera más simple, lo que vemos en Apocalipsis es una, comillas, película que trata de un periodo de la historia. ¿Qué periodo de la historia? El periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, con un énfasis especial en el fin de los tiempos. En el libro de Apocalipsis el mundo se acaba 6 veces por lo menos. O sea, que usted verá que después del capítulo 6 viene el capítulo 7. Qué profundidad, ¿verdad? Pero usted notará que el mundo no se acabó en un sentido, porque nos empieza a hablar ahora de otros juicios. Y luego más adelante nos habla de otros juicios. ¿Está hablando de diferentes juicios? No, está hablando de lo mismo, pero desde diferentes perspectivas, añadiendo cada vez más detalles hasta llegar al gran clímax en el capítulo 20. Ahora, ¿cómo sabemos que en realidad este es el juicio final? Varias razones. Número 1, pues esto que leemos aquí, versículos 12 al 14, es la respuesta a la oración de los santos en el cielo. En los versículos 9 y 11, los mártires que ya están en gloria claman, oran y piden que el Señor ejecute su juicio, su venganza. Pero a ellos se les dice, reposen un tiempo porque todavía no se ha reunido, no se ha juntado el número de aquellos que serán ejecutados como ustedes por causa de su fe en Cristo. Entonces, en algún momento ese número será completado. En algún momento, entonces, después de que ese número haya sido completado, vendrán estos juicios que se describen, vendrá este juicio que se describe en el capítulo 6, versículos 12 y 14. Pero también se nos dice que cuando abrió el sexto sello hubo un terremoto. Ahora, no un terremoto nada más, un gran terremoto. Ahora, este no es un terremoto como el que destruyó Sardis, como el que destruyó Filadelfia y la Odisea, estas ciudades que se mencionan aquí en el libro de Apocalipsis. No es un terremoto como el que destruyó San Francisco o la Ciudad de México. No, este es un terremoto como nunca ha habido en la historia. Nos dice más adelante el libro de Apocalipsis. Ahora, es interesante que en el Antiguo Testamento el terremoto siempre era una característica regular de la visitación divina cuando Dios venía y se manifestaba. Por ejemplo, en Éxodo 19:18, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, nos dice el libro de Éxodo que la montaña entera temblaba violentamente cuando Dios puso un pie sobre ella, por así decirlo. Isaías profetiza que la gente, como veremos más adelante, en aquel día, en terror puro, en horror, tratarán de esconderse en las cuevas y en las rocas del terror de la presencia del Señor, como dice Isaías, cuando Él se levante para sacudir la tierra, en Isaías 2:19. Ahora este terremoto vuelve a aparecer o vuelve a mencionarse en Apocalipsis 16:18. ¿Qué? ¿Son varios terremotos? No, es el mismo. Se menciona en Apocalipsis 11:13. Es decir, Apocalipsis 6, Apocalipsis 11, Apocalipsis 16, Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20, todos hablan del día final, del fin del mundo,
de lo terrible que será ese día. ¿Se acaba el mundo varias veces? No necesariamente, sino que nos muestran diferentes cuadros de esa realidad. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 20? Note usted, por favor, lo que dice ahí. Bueno, desde el 19 voy a leer, dice ahí. Y desde el 18 hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria de delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Compare esto con Apocalipsis 6. Lo mismo se dice allí. Note usted que dice... versículo 14, el cielo se desvaneció y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es exactamente lo mismo. Está hablando acerca de lo mismo. Está hablando del fin del mundo. O sea, los eruditos concuerdan que Apocalipsis 16 habla del fin del mundo y Apocalipsis 6 habla exactamente en los mismos términos que encontramos en Apocalipsis 16. Ahora, este juicio será un juicio global. No es un juicio parcial. Nosotros leemos que cuando estos 4 jinetes, ¿verdad?, son enviados por Dios, hay restricciones, ¿no es cierto? Solamente 1/3, o no afectes esto, o no hagas esto. Pero aquí el juicio es total, es completo. Y esto también lo podemos ver por el hecho que se mencionan 7 partes de la creación que son afectadas. Cuéntelas usted ahí y podrá ver que son 7. Y recuerde que el número 7 en Apocalipsis es número de qué, símbolo de qué, de algo que está completo. No hay parte del mundo que no será afectada, la destrucción será total. O sea, no es que nosotros estaremos ahí en casa viendo las noticias y oye, mira qué está pasando en Groenlandia. No. Este será un juicio que vendrá sobre toda la tierra. Ahora, ¿cuán literal es esto? ¿Cómo debemos interpretar esto? ¿Esto es literal? ¿Es simbólico? ¿Es figurativo? Por supuesto que este es lenguaje apocalíptico. Y por supuesto que este es lenguaje semipoético. Usted puede ver los símiles que están ahí, ¿sí? Y cuando me refiero a símiles, me refiero a una figura literaria que consiste en comparar algunas cosas. Vea usted, por ejemplo, dice que el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Bueno, ¿qué tan literal es esto? Si una estrella cae, pues la tierra desaparece por completo. Que se refiere a meteoritos, como el de supuestamente de Chicxulub. ¿A qué se refiere? Luego dice que las estrellas cayeron como la higuera deja caer sus higos, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Cierto, esto es lenguaje poético, ciertamente. Pudiéramos pensar que esto es meramente figurativo o simbólico, pero la verdad de las cosas es que si esto es una descripción figurativa, simbólica o es literal, lo que tenemos aquí es que esto está apuntando a un cataclismo, a una catástrofe cósmica que nosotros no podemos plenamente comprender. O sea, este es lenguaje poético, simbólico, que describe algo quizá más horrendo de lo que alcanza el lenguaje a describir. Ahora bien, bueno, este es el juicio que vendrá sobre el universo, sobre el mundo y sobre todo sobre el mundo impenitente. Esto es lo que va a ocurrir en algún día, en algún momento. Ahora, ¿cómo las personas van a reaccionar o van a responder a ese o en ese día? ¿Cuál será su reacción? ¿Cuál será su respuesta? Específicamente, ¿cuál será la respuesta de los incrédulos? ¿Cuál será la respuesta de los que hasta ese día habrán rechazado a Cristo, habrán permanecido impenitentes o habrán simulado que creían en Cristo? Tenían la apariencia de ser creyentes en Cristo, pero ¿cuál será su reacción?
vemos entonces en segundo lugar una descripción de la respuesta de los incrédulos en el día del juicio final. Versículos 15 al 17. Algunas versiones incluyen entonces, pero bueno, dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Para los enemigos de Dios, ese día será un día de absoluto horror y terror, de terror puro. Y note usted cómo Isaías describe esto en Isaías capítulo 13, versículos 7 y 8. Permítame leer este pasaje, por favor. Dice así: por tanto, bueno, desde el 6, escuchen: aúllen, porque cerca está el día de Jehová. Cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Será un día de terror, pero no de arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? En lo único que pensarán los incrédulos e impenitentes es en tratar de huir y de esconderse de la presencia de Dios. Y esto no nos debe sorprender. ¿Recuerda usted qué es lo que hicieron Adán y Eva después de pecar? ¿Recuerda usted qué es lo que trataron de hacer? Esconderse. Cuando escucharon que Dios venía, huyeron despavoridos y se escondieron de la presencia. El peor o el más grande terror de un incrédulo es estar desnudo, expuesto ante la presencia de un Dios santo. Y entonces en ese día, cuando de alguna manera todos sabrán que esto no fue producto del calentamiento global, no será un apocalipsis ecológico ni nada por el estilo, todos de alguna manera van a saber que ese es el día del juicio de Dios, y la respuesta será tratar de huir despavoridos. Y entonces, por supuesto, noten que lo único que pueden pensar es en huir y esconderse y evitar ser expuestos y ser castigados. Y entonces esto es lo que dirán a gritos a las cuevas, a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira de aquel que está sentado en el trono, capítulo 4, y de la ira del Cordero. La ira del Cordero. Hasta cierto punto esta expresión, o sea, el ver a ricos y poderosos y capitanes y comandantes huyendo de un cordero es hasta cierto punto risible, ¿no es cierto? Esta expresión, la ira del Cordero, ocurre solamente aquí y parece un oxímoron, o sea, algo que no va de la mano, ¿sí? No sé cómo decir, por ejemplo, América campeón o cosas así, ¿verdad? Bueno, Cruz Azul campeón, pero bueno, ya. O para las señoritas de aquí, joven de la iglesia Jesús y guapo, o sea, como que no.
no van de la mano. Un cordero airado, un cordero airado. ¿Cómo pueden huir de un cordero? Pero recuerde usted, es el cordero quien abre los sellos. Y es el cordero que desata su furia en contra de sus enemigos. Y noten, por favor, que nadie escapará de este juicio. Absolutamente nadie. Versículo 15, note. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Por un lado, note usted que también aquí hay una lista que incluye 7 tipos de personas, ¿no es cierto? Una vez más, este recurso literario, el uso simbólico del número 7, nos da a entender que no hay ninguna persona, nadie entre los incrédulos que va a escapar de este juicio. El juicio es total e incluye a todos. Nadie será excluido, ni nadie será excusado. Aquellos, como dice alguien, que normalmente tienen un trato preferencial y especial, no tendrán ninguno. El otro día fui a uno de los bancos, particularmente este banco, cuyo nombre no diré, no es un banco que disfruto, pero tuve que hacer una diligencia allí. Y entonces cuando uno llega le preguntan si tienes cuenta ahí. Y entonces dije, pues no tengo cuenta. Aquí viene a hacer un trámite que aquí nos dicen que en este banco tenemos que pagarlo. Bueno, y me dieron un papelito y me siéntese usted ahí, espere su turno. Y entonces yo estoy esperando que llegue mi turno y pasan las personas y siguen pasando las personas y siguen pasando las personas y le pregunto a la señorita, oiga, explíqueme por favor la dinámica aquí. Quiere decir que si yo no tengo cuenta con ustedes y tengo cierto turno y ya me va a tocar mi turno, pero si alguien viene que tiene cuenta con ustedes, llega en ese momento, ¿va a pasar primero? Sí, me dice, así es, ni modos. Y efectivamente, ahí están aquellos que tienen trato preferencial porque son clientes del banco. Pero en aquel día, y ese es un pequeño ejemplo, en aquel día nadie tendrá trato preferencial. Todos aquellos que estaban acostumbrados a tener ese tipo de tratos no tendrán ninguno. Se menciona quiénes, los reyes, se mencionan los nobles, los comandantes militares. Nadie será excusado. Mire usted, en aquel día la posición en la vida no importará para nada. No importará si eres una celebridad, ninguna celebridad, ¿sí? Ningún VIP, ningún influencer, ¿sí? Ningún CEO de grandes compañías, ningún político, ¿sí? Ninguna estrella del deporte. Nadie será excluido, ni nadie será excusado. En aquel día, como dijera alguien, el Señor no te va a preguntar cuánto dinero tenías o hijo de quién eres hijo del pastor, ya la hiciste. No, nadie te va a, ninguna posición en la vida tendrá importancia en ese momento. El Señor no te va a preguntar cuánto dinero tenías, qué carro manejabas, en qué casa vivías, qué ropa usabas, qué iPhone tenías, a qué escuela ibas. No. Lo único que el Señor va a preguntar ese día, a todos sin excepción, es: ¿qué hiciste con Jesucristo? ¿Qué hiciste con Jesucristo? El día final será el gran igualador, dicen algunos. Todos los niveles serán reducidos al mismo nivel. Nadie será excluido ni excusado. Como dice una persona, su sentido de estatus y de privilegio se desvanecerá en un instante cuando estén ante el Señor. En ese día, todo estatus terrenal, todo privilegio terrenal contará para nada. No valdrá de nada, ni servirá, no valdrá nada ni servirá de nada. No importa si estudias en la nocturna o en la náhuac, no habrá diferencia.
No importa si usas Nike o Mikey, no habrá diferencia. No habrá diferencia. Tu estatus social tampoco. No importará. Dice rico o pobre, ¿no es cierto? Lea usted ahí. Los ricos, los pobres, los libres y los esclavos. A veces pensamos que, bueno, porque la gente es pobre se ha ganado el cielo. No. Leemos en el capítulo 13 que tanto ricos como pobres adorarán a la bestia y llevarán su marca. Entonces no es un asunto de posición en la vida ni de estatus socioeconómico. No habrá excepción alguna. Nadie podrá jugar la baraja, como dicen, ahora lo explico, woke. Es que soy afrodescendiente y tengo que tener privilegios. Es que me llamo Tenoch. No, entonces, nadie podrá apelar absolutamente a nada. Es que yo soy de los pueblos originarios, soy una minoría oprimida. No, nadie podrá apelar absolutamente nada. Todos enfrentarán el juicio de Dios. Así que todos los no creyentes se tienen en mente aquí. Ahora, estamos llegando aquí al momento, pues digamos, culminante de esto. ¿Por qué tendrán terror? ¿Por qué estarán aterrorizados? Versículo 17, vea qué dice el versículo 17. Dice así: ¿por qué? Ahí está la respuesta. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Como dice el salmista en el Salmo 130: oh Jehová, si mirares los pecados, oh Dios, si tomaras en cuenta los pecados, si contaras los pecados, ¿quién, oh Jehová, puede estar de pie ante ti? La ira que se tiene en mente aquí es la ira mencionada en el versículo 16. Es la causa de que los incrédulos huyan de Dios y del Cordero. Tratarán de esconderse. ¿Por qué? Porque el gran día de la ira de Dios y del Cordero ha llegado. Misma expresión que aparece en 16:14, por cierto, donde se habla otra vez del fin del mundo. Ahora, la ira de Dios. Algunos dicen, ¿cómo es posible que la Biblia hable de la ira de Dios? Pero este es un tema fundamental en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es tanto una realidad presente como una realidad futura. Pablo dice en Romanos 1:18 que la ira de Dios se está revelando ahora mismo desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esos 4 jinetes cabalgan por el mundo y ejecutan los juicios de Dios. Pero también algún día Dios derramará su ira sobre todo el mundo impenitente. Ahora, hay mucho más que decir, pero tengo una para ir llevando esto a una conclusión. Después de haber oído esto, le pregunto, después de escuchar estas descripciones, ¿tiene usted miedo? ¿Te sientes atemorizado? Déjame decirte por qué debieras tener miedo y por qué debieras temblar. Número 1, porque como ya hemos escuchado, en ese día nadie será excusado. Nadie será eximido. Todos serán juzgados. Entonces, eso quiere decir que si permaneces impenitente, o sea, no arrepentido, ¿sí? No hay absolutamente baraja que puedas jugar. No hay excusa que tú vayas a hacer en lo absoluto. 2, en ese día no habrá lugar para esconderse. No habrá. Ahora quizá te estás escondiendo. Te escondes detrás de una religiosidad dominical, de una aparente piedad. Te escondes de tus padres, ¿sí? Eres uno en tu casa, pero otro en las redes sociales, otro en los fines de semana. Te escondes detrás de una
jerga pseudoevangélica o pseudocristiana. Aparenta ser cristiano y ha sido exitoso hasta el día de hoy en aparentar serlo, pero en aquel día serás completamente expuesto y no tendrás dónde esconderte. No tendrás dónde esconder. Otros piensan que se esconden de Dios porque evitan ir a la iglesia, porque evitan leer su palabra, porque evitan escuchar su palabra, no quieren saber nada. Y así entonces, como dice o decía mi papá, ignorar la enfermedad es no padecerla. Pero en aquel día no habrá dónde esconderse. Y como dice un comentarista, esta representación gráfica del apóstol Juan aquí en Apocalipsis refleja la descripción de Isaías del día del Señor que ya hemos leído. Un día, ¿sí? El día del Señor será un tiempo cuando la gente buscará refugio en las cuevas de las rocas, del terror del Señor, como Adán y Eva lo hicieron, como ya hemos mencionado. ¿Por qué? Porque desde ese día, desde que Adán y Eva pecaron y trataron de esconderse, la conciencia culpable ha hecho que las personas vivan como fugitivos de Dios. Como fugitivos de Dios. Por eso evitan ir a la iglesia, por eso no quieren saber nada de Dios, porque no quieren ser confrontados con la realidad. Pero en ese momento, en ese día, no habrá más un lugar donde puedas esconderte. Dios va a confrontar en juicio a todos aquellos que se han rebelado en contra de su soberana voluntad. Y la gente en su terror le pedirá a las rocas, caigan sobre nosotros. O sea, mejor muerte por medio de una avalancha aplastante que enfrentar la ira de Dios. Ahora, quizá esto no ha sido suficiente para hacerte temer. Quizá estás más aterrorizado, tu temor más grande es el COVID, o es la viruela del mono, o es alguna de estas cosas, que el juicio de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizá piensas que la incredulidad no es un asunto serio, que la incredulidad es un asunto de menor importancia, que ser un incrédulo no es asunto que deba preocuparte. Dirás, bueno, después de todo, digo, o sea, el no creer ciertas cosas, pues cómo hacer que Dios me castigue. Pero la incredulidad es un asunto personal, es un asunto moral, más que un asunto meramente intelectual. Es simplemente decir a aquel que es la persona más gloriosa, ¿sí?, del universo, más hermosa y digna de toda adoración y digna de toda gloria, digno de todo honor. Es decirle a esa persona, la verdad, no eres tan importante ni tan valioso para mí. Y usted lo sabe. Yo escuché a alguien decir esto y tiene razón. Aún nosotros nos incomoda y nos molesta cuando alguien no nos trata con respeto. En lo particular, debo confesar que sí, por un lado, cuando la gente me dice Señor, yo volteo a ver si está mi papá ahí, pero como dice mi esposa, ya no eres un chamaco, aunque lo creas, pero bueno. Pero por otro lado, cuando estoy en la plaza o en algún lado, en una tienda departamental y viene un postmillennial y me dice, oye amigo, ¿cómo estás, David? ¿Qué pasó? A ver, ¿cuándo jugamos canicas tú y yo, no? Y usted sabe, nos enoja cuando hay un sentido de indignación justa cuando no nos tratan con respeto. Ahora, usted y yo somos meras criaturas pecaminosas. Imagínese usted el grado de crimen que es no apreciar, ni valorar, ni honrar, ni glorificar a Dios. Que lo ignores todos los días, que tengas en poco su palabra, que para ti sea más importante el juego de básquetbol, que te emocione más que el va a jugar la final el viernes, que te emocione más lo que ves en TikTok, que con toda facilidad tú puedas faltar los domingos porque hay otras cosas más importantes que hacer, tus estudios, tu deporte, esto, aquello o lo otro. Vaya, quizá no piensas que la incredulidad es un asunto serio, o quizá no crees que que permanecer no arrepentido o impenitente es asunto serio. Permítame leer algo para concluir esto que debes escuchar con absoluta seriedad. Romanos 2, por favor. Dice así:
Romanos 2, dice el apóstol Pablo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué cosas? Aquí menciona Pablo algunas, ¿no? Estando atestados, versículo 29 del capítulo 1, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Yo no soy nada de eso. Desobedientes a los padres. ¿Verdad? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y dice, volviendo al capítulo 2, versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, o en el hacer el bien, buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. A lo mejor tú piensas, bueno, ¿cuál es el asunto? No me arrepiento. ¿Cuál es el problema? ¿El pecado es algo serio? No tiene nada de serio. Y Dios ha sido bueno y es misericordioso y paciente y soporta todos los días lo que haces. Pero dice Pablo, no ignores que su bondad te conduce al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira de Dios. Cada día que permaneces impenitente, sin arrepentirte, lo único que estás haciendo es atesorar ira para ese día. Ira en contra de ti mismo. Cada día que desprecias al Señor, cada día que menosprecias su palabra, cada día que ni te acuerdas de Él, cada día que desobedeces su palabra, lo único que estás haciendo es atesorar cada vez más ira para ti. Ahora bien, quizá piensas que ese día no tarda mucho en llegar y que tendrás tiempo de arrepentirte. Pero escucha lo que una vez Jesús le dijo a una persona que dijo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, come, bebe, regocíjate, pásala bien, disfruta la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y ya sea que mueras hoy impenitente o que el día de la ira de Dios te sorprenda impenitente, no quieres llegar a ese día siendo un pecador impenitente. No quieres llegar a ese día de esa manera. Pero escucha mi ruego: teme y huye del juicio de Dios. Teme y huye del juicio. ¿Cómo dirás? ¿Cómo puedo huir? ¿Cómo puedo yo encontrar refugio del juicio de Dios? Arrepiéntete y cree en aquel, ¿sí?, que no solamente es el cordero que derramará su ira, sino que es el cordero que fue inmolado. ¿Cómo puedes ser salvo de la ira? Corriendo a Él y no corriendo de Él. Huyendo a Él por refugio y no huyendo de Él. Es la manera en que podrás encontrar refugio. Refúgiate en Él. Como hemos oído, ninguna roca te podrá ocultar de su rostro y de su ira, excepto una roca que fue abierta para que tú encuentres refugio. ¿Y a qué me refiero? En las palabras del glorioso himno Roca de la Eternidad. Roca de la eternidad, fuiste tú por mí. ¿A qué se refiere esto? A Cristo. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial,
en el cual lavado fui. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. La única roca que te va a ocultar de la ira de Dios en ese día es la roca eterna de Cristo Jesús, que fue abierta en la cruz del Calvario para que tú puedas refugiarte en Él, para que puedas esconderte en Él, para que puedas encontrar abrigo y refugio cuando la ira de Dios sea derramada sobre el mundo entero. Pero ¿qué acerca de los creyentes? El llamado a los no creyentes es: teme y huye del juicio de Dios. Teme y huye del juicio de Dios, huyendo a Cristo, yendo a Cristo por refugio. Pero si usted es creyente, ¿debiera usted tener miedo del día del juicio? No. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Romanos 5:9 nos dice que éramos enemigos de Dios. Y por cierto, el incrédulo puede decir: yo no soy enemigo de Dios. Digo, no voy todos los domingos a la iglesia, pero tampoco así como que yo sea su enemigo. No. Si usted es un incrédulo y usted no se arrepiente de sus pecados, es usted un enemigo de Dios. Dice Romanos 5:9 que cuando éramos enemigos de Dios, Él nos reconcilió. Y mucho más, siendo reconciliados, ¿qué? Seremos salvos ¿de qué? De la ira. Romanos 8:1: ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No, creyente verdadero, no debes temer el juicio de Dios. No debes temer a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ya no está. Porque ya no hay más para ti. Ya no hay más ira para ti. Porque ya no hay más ira para ti. Porque Dios ya la derramó sobre ti. Y dirás: ¿cuándo? ¿Cómo? Bueno, la derramó sobre aquel que murió en tu lugar. La derramó sobre Cristo Jesús. Recordarán ustedes que el Antiguo Testamento dice que hay un cáliz, esto es lenguaje simbólico por cierto, donde la ira de Dios ha sido vertida pura, y todos los pecadores rebeldes e impenitentes beberán de ese cáliz. Una noche antes de morir, Jesús oraba en Getsemaní. Decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa de la ira de Dios. Jesús sabía que Dios había decidido y dispuesto y ordenado que Él bebiera esa copa en lugar de los suyos. Y Jesús dice: yo no quiero beber del cáliz de tu ira. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino tú. Y usted sabe que la única respuesta que Jesús obtuvo de esa oración fue silencio. Y Jesús fue a la cruz y bebió hasta la última gota el cáliz de la ira de Dios. Y para ti que crees y confías en Cristo, que te has arrepentido de tus pecados, has huido a Cristo para refugio, para ti que en Cristo ya no hay más ira. Entonces no tienes por qué temer ese día. Jesús te salva de la ira venidera. Para ti ese día será un día de redención, un día de vindicación, no un día de terror. Déjeme concluir con las palabras de Daniel Eikin que usted tiene en su boletín. Un gran día viene para todos nosotros, cuando estaremos cara a cara, frente a frente con el Cordero. O bien nos regocijaremos en su gloriosa gracia, o estaremos aterrorizados por su justa ira. Gracia o ira, perdón o condenación. ¿Podrás mantenerte en pie? Decídete hoy por el Cordero. Decídete hoy por el Rey Jesús, porque un día viene cuando será demasiado tarde. Que Dios bendiga su palabra. Amén.